título es Aspectos legales para emprender. A partir de ahí, bueno, haremos una pequeña introducción para emprender o un negocio o actividad, pues, o lo haremos a través de una sociedad o lo haremos a título personal, ¿no? Autónomo. Un poco de diferencias, requisitos para constituirse y demás, a partir de ahí cualquier duda que tengáis. Y luego entramos a pacto de socios y, como os explicaba, tanto desde la vertiente de pacto de socios con los fundadores como pacto de socios con inversores. Y igual ahí hay un pequeño caso práctico cuando recibís financiación, una empresa, y a partir de ahí, en cualquier momento me preguntáis y lo vamos haciendo. Es una charla o ponencia, o el enfoque que le voy a dar es muy práctico, nada, sí, obviamente jurídico, pero no muy técnico de hablar de los artículos tal, la ley, decreto y todo este tipo de cosas, sino que es muy práctico de, oye, tengo un proyecto, lo voy a tirar adelante, qué es lo que tengo que hacer y cómo, qué es lo que me voy a enfrentar y qué es lo que tengo que tener en cuenta, ¿vale? Como os decía, para iniciar un negocio, pues aquí no hay un mayor misterio. ¿Somos autónomos o tenemos una sociedad? Cualquier otra cosa fuera de esto es estar al margen de la ley, eso es el blanco y negro, ¿vale? Entonces, la primera cosa que tenemos que tener en cuenta es las diferencias entre un autónomo y una sociedad mercantil, ¿vale? Las principales son la responsabilidad. Una sociedad mercantil generalmente va a estar limitada a nuestra aportación que hacemos a la empresa. Como autónomos respondemos con todo nuestro patrimonio. Las aportaciones iniciales, como autónomo, pues nos damos de alta y desde el momento 0 ya estamos operando y no necesitamos realizar ningún tipo de inversión. En cambio, en una sociedad, pues hay que constituirla, esto tiene un gasto, hay que poner un capital social inicial, en el caso de las sociedades limitadas es 3.000 euros. Entonces, bueno, es algo a tener en cuenta. Siguientes son impuestos completamente distintos, ¿vale? Como autónomo, pues tributaremos por IRPF, ¿vale? Por renta física, y en sociedades, pues hay un impuesto de sociedades que el tipo base es de un 25% para sociedades de nueva creación, un 15% los primeros 2 años con beneficios, ¿vale? Y luego, bueno, si ya nos vamos a unos rangos más de 300.000 de beneficios y demás, pues ya aumenta el tipo del 25 al 30. Bueno, hay diferentes franjas. La aportación a capital, yo tengo entendido que en las SL son 3.000 euros, pero puede ser también en activos, ¿verdad? Sí, lo comento aquí, vale. Luego, si quieres lo especificamos. Y luego, otra diferencia, pues el coste de la administración, ¿vale? Como dije, el autónomo generalmente es más sencillo, podemos realizar las gestiones nosotros mismos. Luego, la presentación de los impuestos es menos compleja quizás que la de una sociedad. En cambio, una sociedad requiere un poco más de gestión, más profesionalización, por decirlo así. Hay que llevar una contabilidad muy bien más rigurosa, presentar cuentas anuales, etc. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos va a determinar si hacemos una cosa u otra? Un poco, bueno, un tema financiero, el tipo de proyecto, si es escalable, si no, si vamos a buscar inversión, es algo muy importante. A inversores nunca vais a llegar a decirle que queréis invertir en mí autónomo. Esto no, porque él querrá, pues, un retorno que esté estructurado bajo una entidad jurídica, una sociedad. Y luego, pongo aquí, vais a cumplir leyes o no. El o no es en el sentido de que muchas veces cuando empezamos y nos viene una avalancha de requisitos que tenemos que cumplir, que si la contabilidad bien hecha, que si vamos a tratar de datos de carácter personal tenemos que implementar todo el reglamento europeo de protección de datos, que si tenemos que hacer contratos, que si tenemos que registrar una marca, realizar contratos de licencia de software, de desarrollo específico tecnológico, que si
tenemos en mente aplicar por una patente, por un diseño industrial, etcétera, modelo de utilidad. Bueno, pues hay que saber qué es lo que nos vamos a enfrentar y qué implica hacerlo o no hacerlo también, ¿vale? Porque muchas veces decidimos no hacer una cosa por hacer otra, ¿vale? Con respecto a la constitución de una sociedad, como habíamos comentado antes, principal razón, limitar responsabilidad, repartir participaciones. ¿Por qué digo repartir participaciones? Muchas veces emprendedores que están en un proyecto dicen, bueno, tendremos un 30 y un 20, el otro un 50, y hasta que esto no se materializa dentro de la constitución de una sociedad, todo este reparto es simplemente, bueno, hablarlo, ¿vale? Pero hay que materializarlo tanto en la constitución como luego especificar en un pacto de socios, que hablaremos después, qué implica tener ese porcentaje, ¿vale? Y, como comentaba antes, es el vehículo para obtener financiación, inversión. Los pasos a seguir, muy rápido, ¿vale? Lo primero que hay que hacer para constituir una SL pues, es pedir el nombre de la sociedad, es un certificado de denominación, se pide online. Bueno, se puede pedir online, es muy fácil, en la web de registradores, y vale sobre 16 euros. En 48 horas ya tienes un PDF con el certificado de la denominación de la SL. Una vez con la denominación de la sociedad, lo normal, si abrimos la sociedad con dinero, porque ya hablaremos con bienes, sería abrir una cuenta bancaria y realizar el depósito de los 3.000 euros de capital social inicial o más, si fuera el caso, y el banco nos emite un certificado de aportación. Ya tenemos el del nombre, el de la apertura de la cuenta con el dinero que hemos puesto de capital social, y lo siguiente sería ir al notario y ahí firmamos pues, estatutos sociales, firmamos la escritura de constitución. En la escritura de constitución nombraremos a un administrador, ya veremos qué tipo de administradores hay, y luego de pasar por el notario, ir al registro mercantil, ¿vale? Y se inscribirá en el registro mercantil de la provincia donde hemos establecido el domicilio social, y 15 días hábiles después de firmar al notario, que es lo que más o menos tarda la inscripción en el registro mercantil, tenemos la sociedad operativa, ¿vale? Hablaremos luego de las responsabilidades, pero para seguir con lo que comentabas antes, decíamos, constituimos con dinero, 3.000 euros, o con aportaciones no dinerarias. Ese es el término que utiliza la ley, básicamente es con bienes. Bienes pueden ser bienes tangibles o intangibles. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de un bien tangible, que sería un ordenador. Un socio aporta 1.800 euros y el siguiente socio aporta un ordenador y lo valora en 1.200 euros, ¿vale? Muy importante, si veis escrituras de constitución, nunca veréis ninguna referencia de porcentajes de los socios, ¿vale? Los porcentajes nos sirven a nosotros para entendernos qué tenemos de propiedad de la empresa, pero en las escrituras siempre hablaremos de un número de participaciones, ¿vale? Entonces, si constituimos con 3.000 euros, en donde hay 3.000 participaciones de 1 euro, si alguien tiene 1.800, tiene, soy muy bueno, 60 me parece, ¿no? Sí, 60% y 40% que ha aportado el ordenador, ¿vale? Pero lo que se dice ahí es la aportación tanto dineraria como no dineraria de lo que aportamos. Y decía antes que pueden ser bienes tangibles y bienes intangibles. Bien intangible podría ser, por ejemplo, que tú aportes un desarrollo tecnológico,
o que tú aportes un diseño, o que tú aportes el logo, o tú aportes... Sí, la propiedad intelectual, por ejemplo. También. Exacto. Sí. ¿Qué es lo que pasa con las aportaciones no dinerarias? Que esto es posible, ¿vale? También es posible que yo vaya al notario y diga, oye, quiero constituir una sociedad y aporto el ordenador X, tal, no sé cuánto, un modelo tal, está valorado en 3.000 euros, uno solo. Tú no tienes que ir al notario y enseñarle el ordenador. Tú no tienes que enseñarle una factura de que lo has comprado. Simplemente tienes que describir, ¿vale? Esto tiene sus ventajas y desventajas, ¿vale? También podemos llegar al notario y decir, oye, yo tengo este desarrollo tecnológico, esta propiedad intelectual, y yo la valoro en 50.000 euros. ¿Crees que se podría hacer esto? Bueno, quisiera que tienen un certificado o algo que no lo quiere. No. Para ti. Vale. La ventaja, fantástica, es esta. La desventaja es que el socio que aporta quien realiza una aportación no dineraria, responde personalmente del valor del bien que está aportando, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con el ordenador este? Que al año ya no va a valer 1.200 euros, a los 2 años menos y a los 3 años casi no va a valer nada. Si llegara a tener que liquidarse la sociedad, tuviera deudas, este socio tendría que de su bolsillo poner 1.200 euros. Hemos dicho que la responsabilidad es limitada. Este socio ha puesto 1.800 euros, está limitado a que lo que peor que puede pasar para él, solo siendo socio, es que pierda esos 1.800 euros. En cambio, quien hace una aportación no dineraria, lo peor que puede pasar es que él tenga que poner de su bolsillo el valor del bien que aportó como, bueno, a la sociedad. En el caso de un desarrollo tecnológico de 50.000 euros, bueno, pues está creando un bien, un patrimonio que él tendría que responder sobre eso. También hay un problema a nivel fiscal, que si tú dices que de la nada de pronto tienes un desarrollo que vale 50.000 o 100.000 euros, pues Hacienda te dirá, oye, pues tributa por ello, ¿vale? Entonces, aquí hay que sopesar si tiene sentido o no revisar la aportación dineraria y no dineraria. Si yo el día de mañana quiero constituir un despacho de abogado, si tengo un ordenador, puedo perfectamente constituir una sociedad con un ordenador, porque mi capital de trabajo soy yo mismo, por decirlo así, y que el día de mañana tengo un cliente y ya empiezo a facturar, ¿vale? Esto la podríamos aplicar con cualquier empresa de servicios o de consultoría, pero si estoy diciendo, oye, voy a hacer una empresa tecnológica, una startup, una empresa de innovación que va a requerir capital y demás, donde sus dos socios hayan constituido la sociedad con 2 móviles, eso queda mal, ¿vale? Se puede hacer, pero es un poco... si tuvieras el mismo proyecto, unos han invertido incluso de sus ahorros y de su dinero ciertas cantidades, y otros que han puesto sus móviles y un ordenador que tenían por ahí en casa, pues de entrada ves este proyecto primero más serio que el segundo, ¿vale? Esto ya es de apariencias de cara a obtener financiación, inversores y demás. Confianza. Bueno, comentamos que al constituir tenemos que nombrar a un administrador, ¿vale? Hay que nombrar un órgano de administración, ese es el término jurídico que se aplica, y dentro de este órgano de administración puede haber diferentes formas. La más común es el administrador único, una persona que es el administrador,
Si hay dos o más administradores, pueden ser administradores solidarios o mancomunados. Solidarios es que pueden actuar independientemente uno del otro, de la misma forma, sin ninguna limitación. Mancomunados es que tienen que actuar siempre juntos, ¿vale? Y de mutuo acuerdo. Esta otra opción es más rígida, menos flexible, Sí, y pero evita a veces fricciones internas, por así decirlo, ¿no? sí, es donde hay tal vez menos confianza y se usa más esta figura, ¿vale? Y luego si constituimos un consejo de administración, esto es cuando hay 3 administradores o más, Vale. y es un órgano colegiado en sí mismo que tomará las decisiones por mayoría de decisión entre ellos, ¿vale? ¿Por qué la cara del koala? Es porque las implicaciones que tiene ser administrador, sobre todo, que es lo más común, cuando el cargo del administrador recae en uno de los socios, y normalmente recae en uno de los socios que tiene cierto porcentaje mayoritario de la empresa. Y un socio con más de un 25%, que a su vez sea un administrador, tiene que pagar la cuota de seguridad social como que si fuera un autónomo societario, ¿vale? No autónomo normal, que realiza su actividad individualmente, sino que la ley ha establecido que los administradores, que a su vez son socios con más de un 25%, tengan que estar cotizando en la seguridad social en el régimen de autónomo, y no aplican las bonificaciones que hay para los autónomos de la ley de emprendeduría. ¿Eso quiere decir que los otros socios podrían no estar dados de alta como autónomos? Correcto. Vale. Es decir, ser socio no implica trabajar, Vale. ¿vale? Una sociedad mercantil, tú eres parte, tú eres socio porque tú has realizado una aportación, Vale. dineraria o no dineraria. Eso es lo que te da a ti la condición de socio, no el hecho de que tú vayas a hacer algo para la sociedad, ¿vale? Eso ya es de concepto de socio. A partir de ahí, por eso decimos, importante el pacto de socios, porque no solo es poner el capital social o constituir la sociedad, sino que normalmente, o empresas de recién creación, querramos que los socios estén involucrados en el día a día de la empresa, aportando cada uno algo en su área de Pero el hecho de que los socios se decidan, luego llegamos adelante, pero que se decida que tienen que recibir algún tipo de retorno, ¿sí? van a tener que también prefacturarlo o declararlo, lo que sea, y entonces ahí van a estar igualmente Sí. de alta. Correcto. Sí. Luego habrá que ver, son cosas diferentes. son cosas diferentes, es decir, obviamente que por el trabajo que ellos realizan y la remuneración que ellos tengan, independientemente sean administradores, también tendrá que ver su porcentaje dentro de la sociedad para ver en qué régimen pueden encajar. Si tienen que ser autónomos ellos a su vez, pero no autónomos societarios, si pueden ser empleados y si pueden estar empleados en un régimen especial, ¿vale? Hay diferentes opciones según el porcentaje que tengas y si eres o no administrador, ¿vale? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? ¿Ves? Vale. Bueno, entramos al tema de pacto de socios. Hemos visto, bueno, cómo constituimos. Hemos dicho que también la constitución es un acto mercantil capitalista de pongo X en dinero o en bienes y tengo una parte de una empresa, ¿vale? Pero en la práctica la empresa no va a ir por sí sola, sino que habrá gente que trabajará, ¿vale? Sobre todo si tenemos socios y queremos levantar un proyecto, en la mayoría de los casos pues estaremos involucrados todos los socios en el día a día de esta empresa. Además de constituir la sociedad, firmar la escritura de constitución, los estatutos sociales, necesitaremos, o es muy recomendable, un pacto de socios. ¿Con qué objetivo? Para regular
qué es lo que tendremos, cuál será nuestra relación con la empresa y entre nosotros mismos, y con qué objetivo también regular esto y dejarlo por escrito para evitar conflictos. Decimos para evitar conflictos, pero en la realidad el pacto de socios en sí no lo va a evitar el conflicto, porque el conflicto va a suceder entre relaciones personales y esto no lo podemos evitar, ¿vale? Lo que sí nos servirá es, teniendo las reglas del juego claras, llegado el conflicto, lo evitamos en el sentido de tenemos ya idealmente la solución de esta posible situación conflictiva. Entiendo que es algo que está vivo, que se puede ir reformulando completamente. Yo aquí lo identifico por fases del proyecto. Hay diferentes pactos de socios en función de la fase en que está el proyecto, ¿vale? Lo veremos ahora. Bueno, nosotros siempre decimos que hay que ponerse en el peor caso, en el peor escenario. Jugamos un poco de abogados del diablo ahí, incluso con emprendedores que nos dicen: no, es que es mi amigo de toda la vida, no, es que es mi primo, no, es que es mi pareja, no, es que tenemos mucha confianza. Entonces, realmente esto le funciona a mucha gente, es totalmente válido, pero hay que ponernos en la peor situación y hacernos preguntas de qué pasa si somos mejores amigos, pero mi mejor amigo me deja tirado con el proyecto a medias. ¿Qué pasa si es mi primo, pero al mismo tiempo él empieza a hacer otras cosas y no le está dedicando tanto tiempo al proyecto que teníamos? ¿Qué pasa si entrará alguien nuevo o un nuevo socio? ¿Cómo lo trataremos esta situación? ¿Qué pasa si esta persona, a la que tengo mucha confianza, me dijo que era el mejor comercial vendedor del mundo y después de X meses pues no ha traído clientes? Y tiene un porcentaje porque iba a traer clientes, en teoría. ¿Y qué pasa si hay desacuerdos de diferentes tipos? ¿Vale? Este sería el primer ejercicio mental que deberían hacer los socios, es de qué es lo que queremos evitar o qué es lo que queremos protegernos, y a partir de ahí pues el pacto de socios se haría en función de este approach, ¿vale? Lo que decía antes, esto es tal vez aplica mucho a startups, ¿vale? Donde definimos aquí, esto no está escrito en ningún sitio, sí, pero ¿qué es lo que vemos en la práctica? Pues que hay un proyecto en una fase muy inicial, fase semilla, en donde en este caso pues simplemente hay gente con una idea, los fundadores, y puede servirles el pacto de socios principalmente para definir roles, qué funciones y cargos vamos a tener cada uno, para determinar cuánto podría ser el reparto, cómo podría ser el reparto del capital, determinar compromisos de dedicación, que es el vesting, y incluir algún tipo de cláusulas de protección, como acuerdos de confidencialidad, de permanencia en la sociedad, y veremos diferentes tipos de cláusulas. Podemos definir una fase no tan semilla, pero una fase muy inicial, ¿vale? Que puede ser en esta fase inicial donde están los fundadores, pero tal vez tenemos unos inversores o alguien que quiere invertir en nuestra empresa de forma incipiente. ¿Os suena el término triple Fs o la FFFs, no? ¿Full Family Friends? Family Friends and Fools, sí. Se le llaman Family Friends and Fools a los... Esto es teoría, ¿vale? Se le llama Family Friends and Fools a los primeros inversores que pudieras tener en tu startup, en tu empresa. ¿Por qué? Porque será gente cercana que cree en ti, pueden ser familia, pueden ser amigos, y los fools, bueno, ahí entra un poco de categoría
todo. Full sería alguien que le interesa el proyecto, que le entusiasme el sector, que cree mucho en ti, puede ser un ex jefe, un ex compañero de trabajo, que no es un inversor profesional propiamente dicho. Tampoco no sabes si va a funcionar o no, pero ya está confiando en ti, a fin de cuentas. Exacto. Claro. Exacto. Bueno, BA es por Business Angel, que podría estar aquí también algún Business Angel en una fase muy inicial. Y aquí, bueno, aquí tendremos que determinar también dedicación, permanencia, cláusulas de control de toma de decisiones entre los socios. Y podemos ya separar otro estado de la empresa o el proyecto, donde, digamos, una fase de crecimiento. Aquí puede entrar un VC, básicamente sería un fondo de inversión. Ya nos planteará el fondo sus términos a través de un term sheet. Nos pondrá cláusulas de control más estrictas, y aquí tendrá mucho peso las cláusulas económicas del exit. Cuando hablamos en startup de exit, significa la venta de la empresa, ¿vale? Si alguna vez habéis escuchado a este inversor ha hecho tal exit, sabemos bastantes términos en inglés, que son básicamente términos que vienen de Silicon Valley, de startups y bueno, que nosotros lo hemos cogido para el día a día de las startups, y aquí se habla mucho en estos términos, ¿vale? En cada una de estas fases el pacto de socios será distinto. Lo que se querrá proteger aquí o lo que tendremos que regular será completamente distinto a lo que se regulará en una fase de crecimiento con fondos de inversión o con business angel profesionales, ¿vale? En general, nos preguntan muchas veces: oye, ¿tienes un modelo de pacto de socios? Pues lo que hemos dicho es, depende en qué fase estás, y también no es lo mismo una fase inicial donde hay dos socios que están bastante en paridad, o que hay 4 socios, 2 o 1 mayoritario y los demás bastante minoritarios. O una fase inicial de la misma forma, no es lo mismo hacer un pacto de socios con Family Friends and Fools o con un Business Angel, aunque sean cantidades pequeñas. En general, el pacto de socios tendrá 3 grandes campos o cláusulas que regulen la protección. Cuando me refiero a la protección, es a la protección del proyecto en sí mismo, es decir, que el objetivo sea lo que pase, que esto no sea el fin del proyecto, que si se cae un emprendedor, pues que se pueda seguir en la medida de lo posible con el proyecto. Sí, cláusula prever un poco, ¿no? Que algo pueda salir mal y tener un colchón para correcto, seguir moviéndote de ahí, claro. Correcto. Y cláusulas de control, a esto me refiero a tomas de decisiones. Cláusula de control tanto desde un punto de vista del órgano de administración, dentro de toma de decisiones de los socios, toma de decisiones en donde intervengan los inversores. Ya veremos que a medida que hay más inversores tenemos menos control. Muchas veces en pactos de socios te das cuenta que el control no está en el porcentaje, sino que en las tomas de decisiones. ¿Vale? Y luego cláusulas económicas, que serán las cláusulas que regulen la entrada de un nuevo socio, la siguiente ronda de inversión, la venta de las participaciones o la venta de toda la empresa, ¿vale? Aquí en cláusulas de protección, muy importante desde un inicio del proyecto, yo creo que el mayor compromiso de unos founders con respecto a una startup es la dedicación y la permanencia, ¿vale? Y esto hay que regularlo en el pacto de socios. Y esta dedicación y permanencia hay que ponerle un vesting. ¿Os suena este término? También es un término inglés. Vale. Un vesting, la definición de un vesting es la consolidación en el tiempo de parte de nuestro porcentaje
con respecto a, Sí, o sea, a hitos o ¿no? tiempos. Tú propones y materializarlo, quieres decir, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que pasa? En Estados Unidos hay una forma más flexible de ir consolidando participaciones o acciones, ¿vale? Por ejemplo, te dicen, oye, tú tendrás 1000 acciones y tendrás 1000 acciones en 4 años. Si pasa el primer año y tú estás en la empresa, habrás consolidado 250. El segundo año, otras 250. El tercer año, otras 200. Y el cuarto año, otras 250. ¿Vale? Y es como que te están dando estas acciones poco a poco. Sí, claro, pues se entiende que tú has ido cumpliendo los objetivos. Los objetivos, básicamente, tiempo. Sí, no, pero prefiero que te has mantenido dentro de lo que se espera. Correcto. Sí. La permanencia, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa en España? Este vesting no puede materializarse de la misma forma porque aquí las participaciones, las acciones no pueden estar en el aire. Siempre tienen que estar en propiedad de los socios. ¿Vale? Entonces, lo que normalmente regulamos los abogados es un vesting, pero es al revés. En el sentido de, imaginémonos un pacto de socios donde uno de los socios tiene 1000 participaciones de 3000, tiene 33%, y le decimos vas a ir consolidando este 33% en 3 años. Tendrás un vesting a 3 años. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que desde la Constitución él tiene que tener las participaciones, sí o sí, pero si él incumple, tiene la obligación de vender parte de estas participaciones en función del calendario de su vesting. Y entonces va un poco más orientado a objetivos, entiendo, ¿no? Puede ser objetivos, pero básicamente es tiempo. Vale. ¿Vale? Porque hay gente que lo complica con hitos y objetivos, ¿vale? Pero básicamente es el tiempo, ¿vale? Porque los objetivos pueden no darse, pero no por... Ya, por falta de trabajo, ya. Exacto. Ya. O porque no hay sí, una mala acción, porque claro. no si hay... es una mala estimación, puede ser que no llegues al objetivo, pero tú estás cobrando ahí. Entonces, básicamente, la empresa sobrevive, la empresa está funcionando y van pasando los años y estás cumpliendo tu permanencia y cumpliendo tu dedicación, que es full time, part time y demás. Entre todos estemos full time, mejor. ¿Vale? Otra cláusula de protección, que no queremos que nos hagan la competencia nuestros mismos socios. Diremos, oye, nos dedicaremos a todos a este proyecto y si hacemos algo en este sector, pues lo haremos en este proyecto. Para ello, regular el objeto del proyecto, que es lo que hacemos, es importante, ¿vale? Y si vamos a pivotar, también lo dejamos claro, es decir, si estamos haciendo una aplicación móvil de filtros de fotografía, el día de mañana no podemos hacer un e-commerce de venta de calcetines. Si alguien se comprometió 4 años en hacer algo, pues que sea eso. Hay tecnologías paralelas o tal, pero el objetivo, claro, que no, ahora cojo lo que me interese y me lo llevo. Correcto, bueno, todo se puede cambiar si hay consenso. Sí, no, pero que no lo haga uno unilateralmente, claro. Propiedad intelectual, en unas fases muy inicial, es muy común que uno de los socios, uno de los founders, ya haya empezado con el proyecto, haya registrado la marca, él tenga a su nombre el dominio, tenga cierta propiedad intelectual. Pues cuando constituimos la sociedad y cuando realizamos un pacto de socios, tiene que quedar por escrito que todo esto que yo he ido realizando, pues ahora ya no es mío, sino que es de la sociedad. ¿Vale? Y el option pool lo vamos a explicar más adelante, pero tiene que ver con planes de incentivos para empleados clave o colaboradores que puedan tener cierto porcentaje de la empresa. ¿Vale? Y muy importante, si regulamos todo esto pero no decimos qué es lo que pasa si se incumple, no nos sirve para nada. Sí, tiene que quedar claro en el pacto de socios, tiene que estar todo documentado. Exacto. No solo regular que tenemos
una dedicación full time y una permanencia de 4 años, sino que decir qué pasa si lo incumples. ¿Vale? De control estábamos hablando de que es más para las decisiones. ¿Quién puede tomar decisiones? ¿Cómo las puede tomar? Y cómo se va a regular dentro de la sociedad este tipo de acciones entre los socios, ¿vale? Primero hay que diferenciar, hay dos niveles de toma de decisiones, ¿vale? En el día a día, quien representa a la sociedad es el órgano de administración, quien firma contratos, desde quien contrata la línea con Orange, a quien firma un contrato con proveedor, a quien firma un contrato con clientes, es el administrador, el órgano de administración, ¿vale? Y en cláusulas de control, ¿qué es lo que puede suceder? Pues que le pongan límites a lo que puede hacer el administrador. El administrador no puede estar limitado de cara a terceros, porque si tú tratas con una empresa y ese es el administrador, a ti ya te basta, ¿vale? Con terceros. Y luego, si ese administrador firma un contrato contigo que no tenía por qué firmarlo, él responderá a sus socios, ¿vale? Pero nunca podrá verse afectado con el tercero que ha establecido una relación comercial, ¿vale? A nivel de cláusulas de control, ¿qué es lo que puede haber? Pues límites a la actuación del órgano de administración, como por ejemplo, oye, tú eres el administrador único, pero todo tipo de contratos que implique un pago anual de más de 10.000 euros de parte de la sociedad tiene que pasar por aprobación de la Junta, y este es el segundo nivel de decisión, ¿vale? Primero, en primera línea, el administrador es el que toma decisiones del día a día de la empresa. Los socios, en junta de socios, son los que toman las decisiones estratégicas, económicas, financieras. Son los que pueden decir, hoy entra un inversor, cuánto vamos a valorar la empresa para que este inversor entre, cómo vamos a negociar el contenido del pacto de socios. Esto es de junta general. En junta las decisiones se toman por mayoría simple, la mayoría, ¿vale? Tú tienes un 51% de la sociedad, puedes tomar las decisiones casi de todo. ¿Qué es lo que pasa? En pacto de socios, incluso en un estatuto, se pueden poner mayorías reforzadas. Para ciertas decisiones necesitamos no un 51, un 70% de las participaciones para votar a favor. Derecho de veto, muchas veces relacionado con los inversores. En este caso, en el pacto de socios incluirá, no se pueden tomar decisiones sin la aprobación de este inversor o de la mayoría de los inversores, ¿vale? Lo mismo sería para las mayorías reforzadas o materias reservadas. Básicamente, fijar un porcentaje mayor del que establece la ley para tomar ciertas decisiones, ¿vale? Describiremos cargos y funciones de las partes. Podríamos fijar un comité de seguimiento, de dirección, que básicamente se reuniría para, por ejemplo, presentar los informes, los reportings, las métricas, cómo ha ido la empresa, cómo va evolucionando, etcétera. ¿Puede ser gente de la Junta? Bueno, esto básicamente quien quisiera estar dentro de este comité. Esto no existe una figura como tal. Ni hay regulación, me refiero, ¿no? Ni hay regulaciones, básicamente una forma de ponerlo. Es algo que sale de la propia Junta y lo decide la propia Junta. Correcto. Sí. Pero podría haber un inversor, por ejemplo, ¿no? No, generalmente va a ser para que haya un inversor. ¿Vale? Normalmente habrá un consejo,
si es que está el inversor. Pero esto es un consejo formado a través de estatutos sociales, hay unos cargos determinados y hay unas decisiones que se tienen que tomar sí o sí en el consejo de administración. ¿Qué es lo que pasa? Podemos tener un administrador único y decir, oye, pero trimestralmente nos reuniremos, estarán todos los inversores y el administrador tendrá que presentar las métricas del trimestre, cómo se va el plan financiero, cómo va a nivel de caja, qué hitos se han obtenido. Esto también regulado, es decir, en función de esas métricas tomas la decisión, lo que decías antes, ¿no? A nivel de control. Claro. Posiblemente, bueno, aquí es bastante libre de decidir cómo se va a realizar. Pero está todo ahí, digamos, escrito. Es lo que quiero decir. Correcto. Vale. Y de control, pues podemos controlar si se venden o no las participaciones y en qué momento las vamos a vender, ¿vale? Que tiene que ver más con las cláusulas económicas que vamos a hablar ahora. ¿Habéis escuchado hablar de los términos o valoración pre-money o post-money? ¿Vale? ¿No? Bueno, estos se dan en las rondas de inversión. No sé si habéis visto alguna noticia o dicen Globo ha cerrado 20 millones a valoración 100 millones. ¿Vale? Pues más o menos si tenemos esta frase podemos determinar qué porcentaje se ha dado a los inversores nuevos y podemos determinar la valoración pre-money y post-money. ¿Vale? Un ejemplo muy sencillo sería si obtenemos 100.000 euros de inversores a cambio de un 10%, ¿vale? Eso significa que la valoración post-money es 1 millón, ¿vale? Porque después de la inversión del inversor, él tiene un 10%, si ha puesto 100.000 es un 10%, 1 millón es el 100, ¿vale? Regla de 3. Por lo tanto, de esta valoración post-money podemos sacar la valoración pre-money. ¿Qué es lo que valía antes la empresa? Antes de que el inversor pusiera 100.000. ¿Qué es lo que valía teóricamente la empresa? Entonces, eso significa que los emprendedores, los fundadores, la habían valorado en 900.000. ¿Vale? En esta ronda, la valoración pre-money fue 900.000, el inversor puso 100, post-money 1 millón. ¿Vale? Si pusiera 200.000, a valoración... 10%, sería 2 millones. No, al revés, no un 10%. Si pusiera el inversor 200.000, pero la valoración pre-money es 800.000, la post-money es 1 millón, igual que en el anterior caso. Lo que pasa es que el porcentaje es un 20%. ¿Vale? ¿Me seguís? Sí. ¿Sí? Sí. Esto es más economía, pero sí. Vale. Bueno, en cláusulas económicas estarán las famosas cláusulas de drag-along, tag-along. ¿Habéis escuchado de estas? ¿No? Pues esas son cláusulas muy típicas en un pacto de socios, sobre todo con inversores. ¿Vale? La de drag-along es un derecho de arrastre y la de tag-along es un derecho de acompañamiento. ¿Vale? En su forma más típica, la de arrastre, porque esto, como os dije, dependiendo el enfoque que le damos al pacto de socios y a la cláusula, si es protegiendo al mayoritario, si es protegiendo al inversor, es distinta. Pero en su forma más típica, la cláusula del drag-along protege al socio mayoritario en un caso de venta, ¿vale? Imaginémonos que yo tengo un 80 de la empresa, tú tienes un 10, tú tienes un 10, ¿vale? Y surge una oportunidad de que alguien quiere comprarnos la empresa por, me invento, 2 millones de euros, ¿vale? Yo como socio mayoritario digo, hombre, ya me va bien que se venda por 2 millones, genial, lo vendo, te digo a ti, tú dices sí, genial, lo digo a ti, tú dices, no, 2 millones es muy poco,
yo creo que podríamos vender por 3 o 4. ¿Qué es lo que pasa? El potencial comprador está interesado en comprar toda la empresa, no está interesado en comprar un 80 ni un 90, ¿vale? Entonces, esta no conformidad contigo haría que la operación se caiga, ¿vale? Si tenemos una cláusula de drag along, diría más o menos así: si tenemos una oferta de al menos 2 millones y más del 50% de los socios, de los votos del porcentaje de los socios está de acuerdo, entonces todo el mundo tenemos que vender. Y si alguien no quiere vender, el socio mayoritario puede arrastrarte la venta, te obliga a vender, ¿vale? Por eso digo que en su cláusula, en su forma más típica, protege al socio mayoritario. Cualquier acuerdo que se hiciera, digamos, así puede ser que no estés de acuerdo en vender, inicialmente no necesitas su pacto, pero puedes negociar con ese socio mayoritario, vale, pues... Todo se puede negociar. Claro, por eso arrastras, pero quiero entonces un 5% o lo que sea de beneficios, etc. Tiene que quedar también ahí, ¿no? En el drag along tiene que estar todo. Sí, pero no será... Generalmente el drag along ya lo has hecho desde el inicio, ¿no? se fija de forma general. Vale. Hay un precio y una condición de una mayoría. Vale. Solo eso, no habrá más detalles. Vale, Porque es imposible llegar a los detalles sobre algo que no sabes qué va a suceder. ¿Vale? Tampoco tiene sentido. No, diría mucho de ese ¿Vale? socio. Llegado el momento, sí que se puede negociar todo lo que quieras. Vale. Porque siempre se puede negociar todo. Pero en la cláusula habrán estos 3 puntos específicos. ¿Vale? Para que veáis el otro enfoque, si hacéis un pacto de socios con un fondo de inversión, realmente el drag along será de él, aunque él tenga un 10%. Claro. ¿Vale? Dice, llegados tanto tiempo, ahí dirá, si ha pasado 3, 5 años y hay una oferta de al menos tanto, que a mí, inversor, me parece que ya puedo salir y recuperar mi inversión y ganancia, arrastro a todo el mundo a la vez. ¿Vale? Hay algún inversor que dijo, desde el momento en que tú dejas que entren inversores en tu empresa, ya la has vendido, ¿vale? Porque el inversor entrará en tu empresa con el objetivo de vender, ¿vale? Salir de la empresa, ¿vale? La del tag along, la cláusula de acompañamiento, esta es un poco más light, pero protege un poco, es más para tener a todos en contingencia, por decirlo así, y dice más o menos, si alguien vende, que los otros socios puedan acompañar también el evento en su proporción de su porcentaje. ¿Qué es lo que pasa? Si tú tienes, si yo tengo un 40, tú un 30, bueno, no, si tenemos un 40 y un 20, imaginemos que hay un potencial comprador que quiere comprar un 60 de la empresa, ¿vale? Yo tengo un 40 y digo, yo vendo mi 40 y me voy. Y porque me llevo mejor contigo, dices, oye, ¿por qué no vendes tú tu 20, pero tú te quedas trabajando desde así y haces un poco de cash? ¿Vale? Pero alguien más se queda ahí sin poder haber vendido, aunque fuera una oportunidad para haber obtenido una rentabilidad. Pues en la cláusula del tag along, dirá, oye, si uno vende, los otros también pueden vender en su proporción. ¿Vale? También hay cláusulas económicas de liquidación preferente. Aquí ya es un poco más compleja. Desde el inversor te pediría, oye, si en caso de venta, yo antes de recuperar, perdón, si yo tengo como inversor un 10%, primero recuperaré lo que yo he puesto, y tal vez por un multiplicador, por 1, por 2, por 3, ¿vale? Si he puesto 100.000, pues primero recuperaré 300.000 de la venta, y después recuperaré el porcentaje que tengo un 20%, ¿vale? Posiblemente eso reduzca el porcentaje de los socios inversores. No es recomendable dar liquidaciones preferentes, sobre todo en fases iniciales, ¿vale? ¿Por qué? Porque si se la das a uno, el siguiente inversor la querrá también.
porque no querrá invertir si sabe que alguien va a poder llevarse más dinero que él antes que él se lleve el dinero. Entonces, esto es muy complicado y no, Sí, no, no es recomendable. no crea confianza. No. Habrá liquidaciones preferentes, pero en fases de crecimiento, con fondos de inversión, con unas valoraciones muy altas. Hagan cláusulas de antidilución, por ejemplo, si en el caso de la valoración de 1 millón, lo que puede poner el inversor ahí es decir, perfecto, pero si hay una siguiente ronda, en ningún caso puede ser a valoración menor de la que yo he entrado. Y si sí, pues habrá una serie de mecanismos para regular esa situación. ¿Vale? También podemos regular situaciones de bloqueo, sobre todo cuando hay sociedades como 50-50, ¿vale? Que es lo que siempre se dice que no es recomendable, al final siempre terminar constituyendo 2 socios al 50-50 o a partes iguales. ¿Por qué? Porque desde el momento en que hay conflicto en toma de decisiones y hay un bloqueo, ¿vale? La única forma de resolver ese bloqueo es que uno de los dos se quede con el 100% de la sociedad o que se disuelva la sociedad, ¿vale? Si quieres seguir adelante, alguien se tiene que quedar con ella, pero completamente. No tiene sentido que si estás en confrontación, no tiene sentido que luego levantas una parte para que tú te quedes con un 40 sabiendo que el otro va a hacer lo que quiera, sabiendo que no está conforme con lo que quiere hacer, y de la otra forma igual. Y también muy poco común regular en empresas de reciente creación, en pacto de socios y en startup, temas de dividendos, pero usualmente sí se regula. O si no es una startup, algo que va a quemar caja y va a tener que necesitar capital y financiación constantemente, y puedes decir, oye, pues sí somos una startup, pero posiblemente ya el próximo año tenemos un EBITDA positivo y tenemos beneficios y demás, y no vemos la venta de la empresa tan inmediata, sino que puede pasar bastantes años con beneficios. Bueno, posiblemente regularemos también qué vamos a hacer con los beneficios. ¿Los vamos a repartir? ¿Los vamos a repartir en parte? ¿Vamos a acordar no repartirlos porque vamos a reinvertir? Una serie de opciones que habría que regular. ¿Vale? Ya hemos hablado un poco de esto, pero bueno, a nivel de inversores, bueno, impacto de socios, que es lo que hablaremos con los inversores. Ya vimos lo de las 3 Fs, Family, Friends and Fools, tenemos Business Angels, tenemos Family Office, que básicamente que son familias o con capital, con patrimonio, muchas veces son capital proveniente de empresas más tradicionales, empresa familiar, industrial, que para diversificar le interesa invertir en empresas de reciente creación, en un sector particular o determinado, y tenemos a los fondos de inversión, los venture capital. ¿Vale? Cada uno de ellos tendrán diferentes motivos por los cuales invertir. Hay que también entender esto. Family, Friends and Fools querrán ayudarte, querrán sacar adelante, creerán en ti y demás. Business Angel pues querrán diversificar, muchas veces son emprendedores mismos que han tenido cierto éxito, tienen cierto capital para poder invertir, y tal vez en cierta medida o no, pues lo hacen más por sentimiento o feeling de querer ayudar al emprendedor, porque sí que están en el mismo sector que él tiene una experiencia. Y luego ya iremos más profesionalizándonos a fondos de inversión, donde básicamente su trabajo es distribuir capital en proyectos que tienen buenas perspectivas de crecimiento para que se vendan y obtener rentabilidades, ¿vale? No hay nada de ayuda al emprendedor. Sí, pero con este ánimo de lucro bastante claro, ¿vale? ¿Y de qué hablaremos con los inversores? Pues lo primero, las valoraciones. Las valoraciones determinarán el porcentaje que se queda en cada ronda,
ya hemos dicho, si estamos buscando 100.000 euros y queremos desprendernos de un 10%, pues la valoración pre-money será 900.000, post-money 1.000.000 y así sucesivamente. Si estamos buscando 1.000.000 y lo más que queremos diluirnos es un 20%, pues la valoración pre-money será 4 millones, ¿vale? Porque 1.000.000, valoración post-money 5, eso es un 20%, ¿vale? Hablaremos de la prima de emisión más adelante, creo que hay un ejemplo práctico que está aquí, si queréis lo vemos ya, de qué es lo que pasa en la práctica o mercantilmente, públicamente, cuando hacemos una ampliación de capital, porque decir 100.000 euros por un 10%, valoración 900.000, pre-money, valoración post-money 1.000.000, esto no aparece en la escritura de ampliación de capital, es algo que nos sirve a nosotros para entender cómo ha sido el deal y para regularlo tal vez en el pacto de socios, en documentos, pero en la escritura de ampliación de capital sucederá lo siguiente, ¿vale? Tenemos aquí una sociedad que se constituyó en su momento con 3.000 euros, un socio con un 40% y otro socio con un 60%, ¿vale? Aquí, cuando hablamos de inversión, siempre hay un aumento de capital. ¿Por qué? Porque se tienen que crear nuevas participaciones para el socio, ¿vale? Por eso se aumenta el capital. No el dinero, el destinatario del dinero es la sociedad. No vendes tú tus participaciones, porque si las vendes, el dinero iría a tu bolsillo, que aunque 100.000 euros en tu bolsillo está muy bien, pero el objetivo de la ampliación, y esto era para que la sociedad tuviera ese capital para utilizarlo para su crecimiento, ¿vale? Entonces, tenemos este caso, 3.000 euros de capital inicial, 2 socios, valoración pre-money 900.000 euros, unos 100.000 a cambio de un 10%, tenemos que crear nuevas participaciones que representen un 10%. Si teníamos 3.000, mucha gente dice rápidamente, pues hay que crear 300 nuevas, pero no son 300 nuevas, no hay que crear un 10% de las que ya existían, sino que hay que crear un número de participaciones que del total sean un 10%, ¿vale? En este caso se crean 333. ¿Por qué? Porque 333 sí que es un 10% de 3.333, ¿vale? 300 no es 10% de 3.300. ¿Sí? ¿Sí? Por lo tanto, el socio se queda con los mismos números de participaciones, es decir, el socio ve las mismas números de participaciones, su porcentaje se diluye un 10%, ¿vale? Y el inversor compra, asume, se dice, 333 nuevas participaciones. Como las participaciones son de 1 euro cada uno, el inversor solo tiene 333 participaciones. ¿Dónde está el resto? El resto, el término jurídico se llama prima de emisión. Es el sobrevalor que paga el inversor por participación, ¿vale? Que son los 99.667 euros. Si los divides entre 333, te diría el precio de prima de emisión por participación. Eso significa que la participación te costó 1 euro más, no sé cuánto sale esto, pero sí, más 30 euros, sí, ¿vale? Y eso es la prima de emisión, es el sobreprecio que pagas de la participación. Esto se hace así por un tema matemático, porque si aquí le pones 100.000 participaciones al inversor, pues esto se queda con, en lugar de un 36, con un 0,003%, y este súper diluido igualmente. ¿Lo veis? Sí. Supongo que tiene que ver con el nuevo tema de revalorización, me imagino, ¿no? Después de la acción esta, ya no, o sea, vale 1 euro igual la acción, o sea que dicen una participación vale 1 euro igual, pero el valor total no es el mismo, claro. Está capitalizado en... Esto, bueno, aquí ya no lo pongo, pero esto se refleja en balance. Vale.
¿vale? En balance, en el pasivo, tenemos el capital social y fondos propios, ¿vale? En capital social dirá 3.333 con fondos propios de 99.667, total 103.000, ¿vale? Esto está en balance. Entiendo que la prima de emisión se puede gestionar luego como un activo financiero. Está en el balance. Está en el balance. O sea, pero la puedes mover, no es solamente... No. El pasivo, en fondos propios es lo que menos se puede mover. Vale, lo único que se va a mover es cuando la vale. disuelvas o la liquidas vale. la sociedad. Vale, ahora entendía. ¿Vale? Obviamente el dinero sí que se va a utilizar para la actividad de la empresa, ¿vale? Pero en el activo eso quedará ahí y es lo que menos se puede mover. Lo único que se puede mover el capital social es cuando lo hayas liquidado y entonces tienes que, si es positivo, pues devolver a los socios. Pero bueno, eso no se sucedería. Entonces, eso es la prima emisión cuando sucede la ronda. Se formaliza o se ejecuta la ampliación de capital, ¿vale? ¿Qué es lo que puede pasar antes de formalizar o hacer la ampliación de capital? Pues podemos haber hecho la ronda con notas convertibles o convertible notes. Esto también es un término sajón. Y habéis escuchado hablar de préstamos convertibles, préstamos participativos convertibles y demás. No sé, nunca sé de bien qué era, pero sí que los he oído una vez. Vale. Bueno, pues las notas convertibles significa que el inversor pone esos 100.000 euros en un contrato de préstamo. ¿Vale? Le dice, te presto 100.000 euros, y el contrato dice, pero no me lo vas a pagar regresándome 100.000 euros, me los vas a pagar haciendo una ampliación de capital y capitalizando este crédito que yo tengo, devolviéndome participaciones en lugar del dinero, del principal del préstamo. O sea que en esta opción sí que diluye un poco más. No, es la misma, si esto se llegara a traducir aquí, sería lo mismo. Vale. Lo que pasa es que esto es una operación societaria de notario, registro mercantil, Vale. se tiene que formalizar en escritura pública. Vale. ¿Qué es lo que pasa? A veces no tenemos necesidad de ir al notario inmediatamente, pero sí tenemos necesidad del dinero inmediatamente. Entonces, dices, oye, hacemos una nota convertible, firmamos tal, están reguladas las condiciones, cuál va a ser la valoración y cuándo vamos a capitalizar, porque no queda para siempre, sino que hay que fijar un tiempo. Claro, porque todo el rato estamos hablando de pacto de socios, claro, hay muchas cosas que se están fijando pero están en el aire, es lo que entiendo. Estamos hablando de pacto, ahora nos hemos salido quizás del pacto de socios. Esto es previo al pacto de socios. Claro, que está regulando eso, ¿no? Esto es negociación del pacto de socios. Quizás hay una nota convertible, pero al mismo tiempo hay un pacto de socios. Quizás no hay nota convertible, hay un pacto de socios directamente y cuando el inversor hace la aportación, firmas la ampliación de capital y firmas el pacto de socios. Aquí hay sí, lo paramos, 1000 formas. 1000 formas de hacerlo según la operación en concreta. ¿Vale? La característica de las notas convertibles, ahora que os he dicho que es un préstamo, tiene una característica especial. Dice que va a ser capitalizado o convertido en participaciones, pero normalmente la característica de las notas convertibles es que te dice que va a haber un descuento sobre la valoración. ¿Vale? ¿Por qué? Muchas veces la ronda se alarga en el tiempo. Muchas veces estamos en una fase muy inicial donde el emprendedor no tiene las métricas, los mecanismos para defender la valoración de 900.000 euros, ¿vale? Y no hay un inversor que solo pone 100.000 euros, ¿vale? Quizás hay 4 inversores que ponen 25 cada uno.
Y entonces, en este caso, el emprendedor o los fundadores pueden decir, oye, haremos unas notas, levantaremos estos 100.000 euros con 4 inversores y lo haremos con notas con descuento de un 10% de la valoración, o un descuento, para hacerlo más, de un 20%. ¿Qué significa? Que el fundador espera realizar una nueva ampliación de capital en los próximos 12 meses, ¿vale? Y cuando esta nueva ampliación de capital en los próximos 12 meses se materialice y sean otros 200.000 a valoración en el momento, 1 millón, imagínate, a valoración 2 millones post-money. Eso significa valoración 1.800 pre-money. Entonces, en la 1.800 pre-money, no funciona aquí, le haremos sobre 1.800 un descuento de un 20%. ¿Seguís? Es complejo, pero sí, creo que sé por dónde vas. Es como que le estás prometiendo algo, porque vas a hacer otra vez ampliación, entonces ahí tienes la opción de que luego lo convierta, esa inversión que hace, ¿no? Es como que te presto tanto ahora para que crezcas, sí, que me fío de que vas a crecer lo que dices, y además cuando vas a hacer otra ampliación, después quiero poder convertir eso, ¿no? en participación. Correcto, pero aquí... Pero la compro al precio de ahora, no al de aquí a un año. No, de aquí a un año con un descuento. Bueno, ya, pero en verdad... Sí, ¿vale? Sí, claro, el descuento que hayas pactado, pero... Ya. El descuento que... el objetivo de hacer esto es porque no estás valorando la empresa. Claro. Para el emprendedor es, tengo dinero ya, me sirve para crecer, y luego al inversor que apostó por mí inicialmente, claro, lo voy a premiar con respecto al siguiente, haciéndole un descuento en la valoración que ha acordado con el siguiente. ¿Vale? ¿Por qué es bueno para mí? Porque primero, si lo hubiera valorado tal vez en este momento, la valoración hubiera sido muy baja, me hubiera diluido mucho, ¿vale? Sí, pero he obtenido el dinero y me ha permitido crecer, y entonces hago 2 ampliaciones, una a una valoración, otra a otra valoración. En la de los inversores iniciales los premio con un descuento con respecto al siguiente inversor por haber apostado antes por mí, ¿vale? Y esta es la característica de las notas convertidas, ¿vale? Cuando estamos hablando con fondos, hemos mencionado antes este documento, en term sheet, que básicamente tiene varias otras formas de referirse a este documento. Es una carta de intenciones, un memorando de entendimiento, pero básicamente el term sheet es, en otro contexto, en otra etapa de una ronda de inversión, principalmente cuando vas a un fondo, dicen: oye, me gusta tu proyecto, te presento mi term sheet, que son mis condiciones, o las condiciones básicas y generales en las cuales yo haría esta operación contigo. Vale, lo mires y ver si te interesa. Sí. Hasta cierto punto tiene algunas cláusulas vinculantes, otras tal vez no, depende de cómo lo hayas negociado. Pero normalmente es para formalizar una intención de que se va a realizar una inversión, ¿vale? Pero lo ofrece el inversor, el term sheet. Lo ofrece el inversor, o bueno, y el emprendedor lo pide. Claro, claro. Prefiero saber del tipo, te presento la carta de intenciones, valora si te interesa la posible financiación, y entonces, si es que sí, porque si hay con el term sheet que no te interesa, vas a decir que no. Pero si es favorable, nos sentamos y negociamos. Correcto. Como un filtro, por así decirlo, ¿no? Filtra un poco Sí, para los fondos, el fondo lo va a presentar porque los fondos quieren profesionalizarse. Es decir, los fondos quieren tener unos mecanismos o procesos definidos que dicen: oye, yo invierto entre tanto y tanto, y cuando yo invierto, estas son las condiciones que quiero. ¿Vale? Eso es lo que hay.
Está bien. ¿Vale? El option pool es lo que os comentábamos. Esto viene también de un término en Estados Unidos en donde, así como explicaba el vesting, de las 1000 acciones y las tendrás a partir de año, pues también en Estados Unidos se puede fijar un option pool donde se crean 5000 acciones que las iremos repartiendo. Todavía no sabemos a quién. Serán a empleados clave, a gente que nos está ayudando, posiblemente algún mentor, etc. Y ellos pueden ir repartiendo estas acciones a medida que se van surgiendo las personas que lo merecen, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa aquí? Dijimos con lo mismo antes que todas las acciones, participaciones tienen que estar repartidas entre los socios actuales. Vale. Entonces normalmente aquí entra la figura de las stock options o phantom shares. ¿Habéis escuchado de esto? ¿Vale? Que se le llama en general planes de incentivos o planes de compensación para retener talento, gente que te interesa que estén dentro de la empresa, generalmente empresas de recién creación, con recursos limitados, quizás no sean las que mejor ofertas laborales te presenten, pero puedes vincular a la gente ofreciéndole que sean partícipes de la revalorización o potencial ganancia que puede tener si la empresa sigue creciendo, se vende, tiene financiación, etc. Eso tiene que ser siempre a socios. La option pool siempre es a socios. O sea, tú tienes un trabajador que no es socio. Sí, no puede ser a option. No, pueden ser a no socios, de hecho, vale. para no socios. Vale, está bien. ¿Vale? ¿Hay un límite en la cantidad de opciones que se puede tener? Bueno, no hay un límite legal, pero en la práctica no es más de un 5%. ¿Por qué? Porque esto le afecta al inversor y a todos los socios cuanto a su retorno. Claro. Entonces, lo que se suele hacer es al menos un 5% y si más adelante necesitas más, es consensuarlo con el inversor. Y que posiblemente hay varios planes. ¿Y en el balance cómo lo consideras? ¿Como un activo? No existe. ¿No? No. Pero claro, yo entiendo que eso también, lo que decías tú, ¿no? Como para retener talento, no deja de ser también una forma de invertir en I+D, reteniendo, ¿sabes lo que quiero decir? Tienes un ingeniero clave y le ofreces las options. Eso no estará en ningún lado. No está en ningún lado, pero realmente en la práctica estás valorando la empresa, estás cazando ese talento con la option, por así decirlo. O sea, te entiendo, pero en balance no está. No lo tiene que entender, vale. En balance no está, porque esto de I+D, con respecto a un ingeniero, el I+D es algo que él hace, ¿vale? O un desarrollo que tú activas en función del trabajo que está haciendo. Esto sí que se puede activar en balance. Vale. Pero el hecho que tenga unas phantoms, no. Vale. Esto es algo concreto por él y la empresa. Vale. Y no, más a título personal, quieres decir, ¿no? Sí, no tiene nada que ver con la empresa. Y vesting ya hablamos de ello, y exits ya lo comentamos que exit es vender. ¿Vale? Aquí estaba el ejemplo. ¿Alguna pregunta sobre esto que he comentado? Es complejo, pero yo más o menos lo voy siguiendo. ¿Sabes? ¿Qué tal? ¿Sí? Bueno, más que nada también entiendo que es para que te suene por si te toca. Obviamente, sí, aquí claro. el objetivo es, yo voy a no ser abogado nosotros, pero sí que si te viene ahí con un term, que sepas lo que es, claro. Correcto, a ver, muchas cosas de lo que os he explicado no he entrado al detalle a fondo, porque básicamente el objetivo es que os suene qué es lo que se suele hacer, ¿vale? Siguiendo con el tema de retención de talento, que es lo que estamos hablando ahora mismo, hay dos opciones, lo dijimos, las stock options o las phantom shares, ¿vale? Las stock options en teoría darían un derecho para que tú llegaras a adquirir las participaciones y te conviertas en socios, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que tiene incidencias fiscales por la valoración que se le da, ¿vale? Cuando tú empiezas, la empresa vale 0 o los 3.000 euros de capital que tiene, pero si lo que pretendes es dar unas stock options al 5.º año, darle un 1%,
eso lo tendría que hacer comprando las participaciones, ¿vale? Y hablamos antes de la única forma de adquirir las participaciones es comprándolas a un socio o comprándolas cuando hay un aumento de capital, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que si ha ido muy bien la empresa, porque esperamos que ha ido muy bien, y aquí a 5 años ya no va a valer 3.000 euros, sino que ha habido unas rondas y tal. Imaginemos que en la última valoración post-money de la ronda hubo una valoración de 5 millones. Un 1% de esto pues ya serían 50.000 euros, ¿no? Por lo tanto, al empleado que le estabas diciendo, oye, te quiero vincular, me vas a hacer pagar 50.000 euros, sino que al contrario, tú quisieras que premiarlo con 50.000 euros, ¿vale? Entonces, existen, pero no se llevan a Cuando dices incidencias fiscales, ¿te refieres para la sociedad o para el que recibe la stock option? ¿O para ambas? Para quien vende, para quien recibe. Porque básicamente a ti no te cuadra si yo te digo, te vendo este Ferrari por 1 euro, ¿no? Claro. ¿No? Pues es lo mismo con las participaciones en una sociedad que tiene esa valoración. ¿Vale? Y si lo haces... Entonces, si lo aceptas también tienes una carga, supongo, fiscal, ¿no? Por los dos. Claro. Los dos están haciendo una transacción a una valoración por debajo del mercado que debería haber tributado por la valoración real de ese activo. ¿Vale? Entonces, descartamos stock options. ¿Vale? ¿Y qué es lo que se hace? Phantom shares. Las phantom shares te dan una opción o un derecho económico vinculado a la valoración de una acción. ¿Vale? Pero tú nunca te vas a convertir en socio. ¿Qué es lo que decimos? Que si en este ejemplo tenía un 1%, estoy haciendo muy número redondo y muy básico, porque hay diferentes matices sobre esto. Pero se termina vendiendo por 50 millones, te tenías un 1% de los Phantom, pues te llevas 500.000. ¿Vale? Entonces, estamos hablando que son figuras legales, quiere decir, o es algo interno. Cuando hablas de Phantom Shares, ¿eso es un contrato de algún tipo? Eso es un contrato, generalmente es un plan de Phantoms, ¿vale? Y luego a cada empleado formalizas la vinculación de él con ese plan en su porcentaje o en la cuantía que... Mecanismos legales o en forma contrato físico. Correcto, sí. ¿Vale? Bueno, a nivel de retención de talento y demás, es lo que habíamos visto. ¿Tenéis alguna pregunta sobre...? No, la verdad es que está bastante claro, al menos en mi caso. ¿Sí? ¿Cómo lo ves? No, correcto. A ver, tú decías antes que estabas haciendo ¿Qué era lo que hacías tú, exactamente? ¿Puedes explicarme? Bueno, no, de momento de autónomo y de momento diseñando un equipo para disminuir, digamos, costos para no tener que disponer de dinero. Entonces, de esta manera puedes desplegar más acciones. Acceder a más clientes de forma más rápida. ¿Qué es un producto? Ahí, bueno, son servicios, pero necesito un equipo para poder, en este caso es dosificar un químico que es una vez, ¿no? Y a partir de ahí, una vez que tienes esto, pues también ofrecer otros servicios que vendrán en otra fase. Pero tú por ahí, por eso, en la primera, lo que decía antes de las 3 fases, tienes por un lado tantos socios, te puede servir para tú decidir cómo repartes. Sí, será un momento en cuando, yo qué sé, creces un poco, tienes mucho trabajo, entonces tienes que... Hostia, la parte de marketing, ¿quién la lleva? Pues, ¿no? Si la cosa va bien, espero que sí, cuando se te aproxime algún tipo de inversor también te vendrá bien todo lo que estamos hablando. Esto es un poco locura, viene por ahí, claro. Para que te suene y para que en el caso de que... Claro, sobre todo para que tú también sepas valorar lo que tienes. Es muy importante, a veces, ¿sabes? Nos metemos en algunos sitios y te cae dinero y ya piensas, ten cuidado. Sí, a ver, yo lo he explicado tal vez cosas y van creciendo en complejidad, ¿vale? Pero no todas las empresas, todos los proyectos tienen que pasar por toda esta complejidad y sí es verdad que luego si montas un equipo que tiene sentido que se vinculen como socios,
tengas un pacto de socios que esté definido qué es lo que hace cada uno de ellos y demás. Y luego todo lo demás caerá si necesitas para crecer y demás. Pues, de hecho, entiendo que, por ejemplo, un business angel te puede traer parte de esa estructura, digamos, de gestión que a lo mejor no tienes tú como startup. Quizás se la puede aportar por la parte que tenemos antes más de... Bueno, te podrá aportar una visión general. Claro. Pero no te aportará el detalle. No, ya me refiero que también, aparte de la parte económica, entiendo que también tiene esa parte de mentoring, ¿no? De que te pueden echar un cable. Muchos claro. les gusta dar esa vertiente o venderse que hay, además de capital, smart money, ¿vale? Claro. Además de ayudarte económicamente, pues te ayudan con conocimiento de su expertise en una determinada área. Por eso, claro, son fases. O sea, es difícil que tú empieces el startup y mañana ya estés hablando de option pool y todo. No sé, igual sí, ¿no? Bueno, todo depende de cómo nazca el proyecto. Pero sí. No, está muy bien, pues... bueno, yo lo único que, por lo que hemos aprendido y hemos hecho, nos dieron un poquito del tema de business angel y tal, y eso es un poquito que tenemos que vigilar, ¿no? Porque ya forman parte de tu empresa y tal, y es una gran parte que en un futuro, si la cosa va bien, para ellos le irá 5 veces mejor, me refiero, ¿no? Con un business angel. Sí. Por eso tenemos que valorar otras maneras de financiación. La mejor financiación que hay para una empresa son los clientes, es decir, las ventas. No, y lo que dijo antes de que en el momento que tú metes inversores ya está vendida. Sí, no. No, pero con un business angel, la idea es eso, ¿no? Saber un poquito, al final, si creces, es cuándo tendrás que devolver. Claro. Que habrás, digamos, recorrido el camino junto a él y llegarás al objetivo. Pero cuando llegues al objetivo, a ver qué es lo que te queda. Claro, es que es lo que hablabas al principio del tipo de empresa y el objetivo, ¿no? Claro, una empresa que quiere, digamos, quieres trabajar toda la vida de eso, que otras que se lo hablamos, ¿no? Que lo hacen para crecer y luego vender la tecnología o lo que sea, claro. Ahí no le va a importar tanto que entre un business siempre y cuando puedan hacer bien el deal. Si lo que tú quieres es trabajar en la empresa, claro, lo que metes inversión, pues tienes que dejar bien claro ese pacto de socios hasta qué punto te pueden echar o no de ella, claro. Sí, claro, que es así, es evidente. No es todo el mundo legal, hasta luego que en Business Angel, que ponga Angel en el nombre, también pone business. Es todo. No, yo la verdad es que sí, es muy interesante. Me gusta. Sí. Bueno, pues... Las mides, pero me refiero, concretas ninguna, es decir, podemos estar dando durante horas porque... Tema de pacto de socios, que era un poquito la... digamos, puedes aportar algún documento de decir, bueno, has puesto algunas frases de decir, bueno, cosas que le dan a pensar, de decir, pues, qué es lo que se tiene que tratar, ¿no? Un familiar, ¿no? Que está como socio o aporta un dinero y tal, pues profundizar un poquito esto de tener lecturas, si es posible, y poderlo aportar a nadie. Bueno, sí, algún con falta, claro. Con temor de parecer muy corporativo, pero si entráis a nuestra web, vale, bueno, aquí tenemos un blog, vale. Y hemos escrito mares de papeles. Así que empieza por ahí. Puedes empezar por ahí. Vale. Yo te digo lo mismo que dije antes. A nivel de libros, sabe, bueno, no sé si también existen algunos inversores que han escrito unos libros que son bastante interesantes a nivel de marcarte un poco el camino para emprendedores. Puedes leer el de Martín Caviedes, el Tienes una Startup. ¿Martín? Sí, Martín Caviedes. Luis Martín Caviedes. Y el de Carlos Blanco, que es otro business angel. Este se llama Los errores de los emprendedores o algo así. Entonces básicamente te dice todo lo que en teoría no tienes que hacer. Está bastante bien. Y lo del blog de pactos socios lo puedes ver. Yo creo que mucha gente yo cuando
por los cursos y tal, que realmente yo creo que no entienden la importancia de lo que hemos hablado hoy, ¿no? Pero creo que, bueno, yo también, pero no. Ya te digo yo que la valoración te voy a poner bien porque... Sí, no, me gusta, hay veces que no, hay veces... Yo soy en ese aspecto bastante crítico, o sea, yo cuando voy a un sitio y no consigo lo que espero, la valoración está para eso. Pero sí que es verdad que cuando lo consigo, pues hay que ponerlo también. Es como con Mónica, ¿no? Vamos a hablar del pitch de editor que hiciste ayer. Mónica Mendoza. Es muy crack, ¿sabes? Una de las que se encarga de hacer pitch de editor, pues de ventas. Sí que está poniendo valoraciones porque, claro, los alumnos están todos locos con ella. Hay otras que a lo mejor no tanto. Voy a decir las buenas, las malas me las voy a callar. Entonces, claro, yo estoy contento. Sí, aparte si en el blog tienes ejemplos, ya está. Dice, ya. Redondo. Genial. Bueno, pues ahí tenéis mis datos de contacto, es lo que te digo en el blog, puedes leer un poco de esto y un poco de investigación en internet, hay bastante información. Tiene un poquito de continuación y ya mejor la cosa. Genial. Pues, lo dejamos aquí.